Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, en este videito lo que vamos a ver es la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Vieron que el otro día lo estuvimos viendo. Bueno, ahora vamos a aplicarlo en algunos problemas. Entonces, miren el primer problema. Dice, en un triángulo isósceles, sus lados iguales miden 10 centímetros y la base 16 centímetros. ¿Cuánto mide la altura del triángulo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer el dibujo, hacer el gráfico de este problema. Y después vemos cómo hallamos los que nos piden, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer el acá. ¿Sí? Dice, en un triángulo isósceles. Dibujo el triángulo isósceles. ¿Se acuerdan que el isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual? ¿Está bien? Dice, en un triángulo isósceles, sus lados iguales miden 10 centímetros. Así que este es 10 centímetros y este es 10 centímetros. Y la base, esta, 16 centímetros. ¿Cuánto mide la altura del triángulo? La altura siempre es un segmento perpendicular a la base, o sea que la altura del triángulo es este segmento, ¿sí? Desde el vértice en forma vertical con la base. Esta es la altura. ¿Está? Entonces yo tengo que hallar esto. ¿Cómo hago para hallar este lado? ¿Sí? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. ¿Ven que al haber trazado la altura, tengo dos triángulos rectángulos? Tengo un triángulo rectángulo acá está el ángulo de 90, y tengo otro triángulo rectángulo de este lado. Tengo dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a poder trabajar con uno de esos dos triángulos. Recuerden que para poder hacer el teorema de Pitágoras me sirve para hallar los lados, ¿no?, de un triángulo. Pero no de cualquier triángulo, tiene que ser rectángulo. Yo con este triángulo grande no puedo hacer el teorema de Pitágoras. ¿Está? Porque necesito que sea rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con uno de esos dos. O sea, voy a trabajar con el que quieran, ¿eh? Yo voy a tomar el de este lado. Pero podría tomar el de este lado. O sea que mi nuevo triángulo va a ser este triángulo de acá. Va a ser así. ¿Dónde? Es este pedacito, ¿eh? Esto es lo que estoy dibujando ahí. ¿Dónde? Esta es la altura, que es tu incógnita. Después, este lado mide 10 centímetros. Y este de aquí abajo, miren, todo esto es 16. ¿Cuánto va a medir este pedacito? Va a medir 8. La mitad. A ver, siempre la altura divide a la mitad y no. Siempre no. Si yo tuviera este triángulo, miren, para que lo vean bien. Supongamos este. Este es un triángulo escaleno, todos diferentes. Si yo trazo la altura, es vertical. Fíjense que este pedacito no es igual que este es más grande. Entonces no siempre la altura divide a la mitad. Eso va a ocurrir en los triángulos isósceles y equilátero. En esos dos va a pasar que la altura va a dividir a la mitad. ¿Está? Entonces este es el caso en que yo puedo decir que esto es 8, que es la mitad. Bien, una vez que tengo mi triángulo rectángulo, pongo los datos, acá ya puedo hacer el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Cómo sería el teorema? Entonces, la fórmula era la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Y ahora empecemos. ¿Cuál es la hipotenusa? Si acá está el ángulo de 90, la hipotenusa es el que está enfrente, así que es 10. 10 al cuadrado, es igual. Un cateto cualquiera, h, más el otro cateto, 8. Y ahora 10 al cuadrado, 10 por 10. 8 por 8, 64. Paso el 64 restando. Y ahora paso la potencia como raíz.
¿Está? Y me da 6. ¿6 qué? Centímetros. Esto es altura. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Y ahí terminó el ejercicio. Ojo que es un problema, así que con respuesta. ¿Cuánto mide la altura del triángulo? Respuesta. La altura del triángulo mide 6 centímetros. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, la cuestión es hacer el dibujo y reconocer en el gráfico el triángulo rectángulo. ¿Sí? A ver, vamos a hacer el B. Miren el B. Vamos a leerlo primero. Dice, a un terreno rectangular, o sea, es un rectángulo, de 9 metros de largo y 12 metros de ancho, se lo quiere dividir diagonalmente con alambre. ¿Cuántos metros de alambre se necesita? Entonces, un terreno rectangular. Este es el terreno rectangular. ¿Sí? Ahí está el terreno rectangular. De 9 metros de largo, acá hay 9 metros por... Bueno, al revés, ¿no? Es lo mismo igual. Es lo mismo igual, ¿eh? Si lo ponen al revés es lo mismo. Yo lo pongo así porque en mi gráfico puse que este era más largo que este. ¿Está bien? Es lo mismo. Bueno, entonces 9 metros de largo por 12 metros de ancho. ¿Está? Porque en realidad el dibujo, esperen que lo voy a hacer bien así no se confunden. En realidad tendría que ser algo así, miren. Así. Ahí. ¿Está bien? Entonces sería 9 metros de largo por 12 metros de ancho. ¿Está? Hagamos las cosas bien. Bueno, ahí está. Ahora dice, se lo quiere dividir diagonalmente. O sea que tengo que trazar la diagonal. Ustedes pueden trazar la que quieran. O trazamos esta. Esta es una diagonal. O trazamos la otra, la de acá. ¿Sí? Yo voy a trazar esa. ¿Por qué voy a trazar esa? Podría ser la otra, ¿eh? Porque ya puse el 12 y el 9 acá. Si yo voy a usar con esta, tengo que cambiar los valores. Ahora van a ver por qué. Entonces, yo tengo que hallar esto. Esta es la diagonal. La pregunta es, ¿cuántos metros de alambre se necesita? Esta es mi X, ¿sí? La diagonal, que acá quiero poner alambre. Entonces, ¿dónde tengo el triángulo rectángulo? ¿Dónde puedo yo hacer Pitágoras? ¿En qué triángulo? Entonces, si ustedes se fijan, como es un rectángulo, acá tiene un ángulo de 90. Por lo tanto, voy a utilizar este triángulo. Este de acá, este. Si nosotros hubiéramos hecho así la diagonal, teníamos que usar este o el del otro lado. Y tenemos que poner 9 acá arriba o 12 de este lado. ¿Está? Entonces trabajo con este triángulo. ¿Sí? Bien, lo voy a pasar en limpio. Miren, hago el dibujito. Ahí, 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 ahí. Y la diagonal, acá. Entonces, este es 12. Este es X y este es 9. Listo, ya tengo mi triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quién es la hipotenusa? Acá tengo el ángulo de 90, entonces la hipotenusa enfrente, la X. Acá es X al cuadrado es igual a 12 cuadrado, 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Sí? Hago las cuentas. 12 por 12, 144. 9 por 9, 81. ¿Esto cuánto da? 5, 225. Y paso el cuadrado como raíz. Y ahora tengo que pensar, ¿qué número multiplicado 2 veces, porque es raíz cuadrada, me da 225? Sería 15. 15 por 15 es 225. O sea que es 15 metros. Como es un problema, con respuesta. ¿Cuántos metros de alambre se necesita? Se necesitan 15 metros de alambre.
¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? La cuestión es hacer el dibujo, ¿sí? Si hubieran hecho como hice el terreno yo de la otra manera, es lo mismo. Está bien, yo ahora que se los puse bien para que vean que este era más chiquito y este es más largo. Pero si lo hubieran puesto al revés, estaba bien, no estaba mal, ¿sí? Bien, vamos con un problemita más, pero este no lo copio porque si no, tardo mucho en copiarlo. Miren. Vamos a hacer el dibujo, ¿sí? Dice así, miren, dice, para que una palmera de 3 metros de altura no tuerza, ¿sí? No se tuerza, le ataron desde la punta de la copa una cuerda de 5 metros con una estaca en la tierra. ¿Qué distancia hay del pie de la palmera a la estaca? Entonces, vamos a hacer el dibujito. Dice, para que una palmera de 3 metros no se tuerza. Una palmera. Ojo con mis dibujos, ¿eh? Palmera. Horrible mi palmera. Una palmera de 3 metros de altura. O sea que la altura de la palmera de acá está el piso, ¿sí? Acá está el piso. Entonces, la altura es de 3 metros. ¿Sí? Entonces dice, para que una palmera de 3 metros de altura no se tuerza, le ataron desde la punta de la copa, desde acá, le ataron una cuerda de 5 metros con una estaca en la tierra. Entonces, de acá, de la punta, le ataron, esta es la cuerda, y acá le pusieron la estaca, ¿sí? Una estaca a la tierra, ¿se entiende? Acá está la cuerda. ¿Sí? La agarraron desde la punta hasta el piso. Esta cuerda tiene 5 metros. Después dice, ¿qué distancia hay del pie de la palmera a la estaca? O sea que esta es mi incógnita. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tengo el triángulo rectángulo. ¿Está bien? Se supone que la palmera está derecha. ¿Sí? Por más que tenga bastante flexibilidad, ¿no? Pero está derecha. Por lo tanto, acá tengo el ángulo de 90 grados. Entonces, mi triángulo es el siguiente. 5 metros, X, y esta de acá, 3 metros. Y ahí hallo la distancia entre el pie de la palmera y la estaca. ¿Está? Y ahí hacemos el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo. Bien, ¿cuál es la hipotenusa? Enfrente del ángulo de 90, así que 5. Sería 5 al cuadrado es igual 3 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Está bien? 5 al cuadrado, 5 por 5. 3 al cuadrado, 3 por 3. Paso el 9 restando. Y esto da 16 y paso la potencia como raíz. 4, ¿qué? Metros. Entonces, ahí terminó. La pregunta era, ¿qué distancia hay del pie de la palmera a la estaca? Hay 4 metros de distancia. ¿Está? Y ahí terminó. ¿Se entendió más o menos? La cuestión es que si les dan un dibujo, si les dan un problema, ustedes hacen el gráfico. Y una vez que hacen el gráfico, bueno, analicen, a ver si hay algún triángulo rectángulo en algún lado, para poder aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque a veces, vieron como el ejercicio anterior, que era un rectángulo. O sea que yo ahí no lo veía el triángulo. Pero al trazar la diagonal, me quedaron 2 triángulos rectángulos. Entonces trabajo con uno de los dos. ¿Se entiende más o menos? Bueno, cualquier duda que tengan, igual me consultan, ¿eh? Bueno, les mando un besito grande. Chau, chau.